Estamos de vuelta y como les había comentado, se encuentra esta mañana con nosotros el ex ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, un experto además en temas precisamente de seguridad y con quien es oportuno abordar esta iniciativa y esta discusión que se ha dado pues al permitir dentro de las filas de la policía a personas con tatuajes, o por lo menos lo que se busca conseguir con esta iniciativa. Y esto de alguna manera ha sido pues visto por algunos como una afectación a la seguridad institucional. Exministro, qué gusto tenerlo con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. A ver, en consideraciones, cuando entramos a analizar diferentes temas, hay quienes consideran, pues nos enredamos o nos centramos más en la forma que en el fondo. Pero hay temas de forma que son oportunos siempre abordar y analizar, y sobre todo desde la base de la experiencia, con expertos, como es su caso. ¿Por qué sería una amenaza a la institucionalidad el hecho de incluir unidades que porten tatuajes que de paso podrías verificarse incluso si pertenecen o no a bandas delincuenciales? Bueno, yo creo que un tatuaje no necesariamente afecta la seguridad, la disciplina los fines, digamos, propios de un policía o de una unidad de policía. Yo creo que habría que ver el contenido. La Corte Suprema de Justicia tiene bastante bien delimitado y caracterizado ese principio de que la actitud de los funcionarios públicos no puede ir contra el orden público, la moral y las buenas costumbres. Entonces, dentro de ese criterio que ha sido definido y concretizado por la Corte, quizás podemos aplicar, concretar eso al tema de los tatuajes en las unidades de policía. Y yo creo que, por ejemplo, si un tatuaje es obsceno o tiene una naturaleza racista o relacionado con una banda criminal, una pandilla, o guarda relación con el uso de drogas ilícitas, o tiene un carácter ofensivo para una persona o un grupo de personas, o tiene algún otro tipo de connotación discriminatoria o racial, se podría considerar que es contrario a la moral, a las buenas costumbres y al orden público, y por lo tanto no debería permitírsele al funcionario ingresar, al individuo ingresar a la institución con ese tipo de tatuajes. Pero al contrario, si es un tatuaje que de ninguna manera viola la moral, el orden público y las buenas costumbres, entonces no veo por qué no podría tenerse a ese individuo dentro de la institución. Recordemos que cada vez más se usan más tatuajes. Se ha vuelto un patrón cultural. En algunos países el 20% de los ciudadanos tienen tatuajes, y de ese 20% debe haber muchos muy buenos, muy capaces, muy competentes, que podrían hacerle mucho bien a sus instituciones policiales. Entonces yo no lo veo con ese criterio tan radical de si tienes tatuaje no puedes entrar a la institución. Yo lo vería con un criterio un poco más flexible. Ahora, este rechazo o esta posición que parece surgir desde las propias filas de la Policía Nacional, ¿estaría pendiente y podría de alguna manera verse como una forma de discriminación, considera usted? Bueno, yo creo que la discriminación tiene su origen cuando a una persona la rechazan o es aceptada no por sus ejecutorias, sino por condiciones de edad, sexo, estirpe o condición o raza. Aquí quizás el tatuaje no caería precisamente en esa definición de discriminación, pero obviamente sí caería en una situación que pareciera que no es aceptable, y es la de que el individuo que tiene un tatuaje que no tiene ningún significado contrario al orden, la moral, las buenas costumbres, puede ser aceptado en la institución. Eso no es un delito, ni siquiera es una contravención menor, y no afecta en nada a la institución.
Ahora, para algunos, la reacción también se ha dado en función de quién ha presentado la iniciativa, de cómo la presentó, porque incluso no sé si es dentro de esta iniciativa o únicamente fue parte del aporte que hizo el diputado en su momento, hablaba acerca también de la condición física de las unidades de la policía y que en muchos casos quienes deben perseguir al delincuente pues no tienen las condiciones como para hacerlo. Hablando específicamente de sobrepeso, sobre todo en ese aspecto. Bueno, ese es otro tema, pero si vamos a mezclar los dos temas, un tatuaje que, como te digo, no sea contrario a la moral, las buenas costumbres y el orden público, no afecta en nada el desempeño de un funcionario. En cambio, la obesidad sí. Entonces, si contrastamos los dos asuntos, si vamos a ser estrictos con el tema de los tatuajes, tenemos también que serlo con el tema de la obesidad. Es un aspecto interesante y que definitivamente trae otro punto de vista a esta discusión que pues ha tenido durante los últimos días la atención acaparada de la opinión pública. De manera que considera que entonces deben hacerse aportes más en este sentido de poder pues ver que y entender un poquito también, exministro, la condición en cuanto a la cantidad de unidades que hay de policía. Esta iniciativa, de alguna manera, obviamente usted no es parte de la misma, pero en materia de seguridad y dirigido, de haber dirigido una institución tan importante como el Ministerio de Seguridad, que también tiene las competencias sobre la Policía Nacional, hay una cantidad pues a la baja de unidades de la policía que requiere mayor apertura. Yo creo que es necesario así llevar adelante una mejora en el proceso de selección, reclutamiento y entrenamiento de las unidades de la policía. El problema es un problema que lo vemos a diario. Tú encuentras policías que no siguen el procedimiento porque no lo conocen o porque lo conocen y no lo han practicado lo suficiente, y entonces terminan a golpes en medio de una cuneta con los delincuentes. Y el policía que sigue el procedimiento y lo conoce nunca debe llegar a una situación como esa, situación que hoy en día es común. Prácticamente eso es lo que vemos a diario en las redes sociales. Entonces, la calidad del funcionario que se recluta y la calidad del entrenamiento es importante. En cuanto al número de policías y la manera como está distribuida, yo he dicho en el pasado que Panamá cuenta con 6 policías por cada 1.000 habitantes. En Centroamérica, ningún país tiene tantos policías en términos porcentuales. Costa Rica tiene menos de 3, Nicaragua también, y los países del Triángulo Norte tienen 3 policías por cada 1.000 habitantes. Entonces, nosotros tenemos 6. ¿Por qué razón tenemos tantos y no los vemos? Yo creo que por 2 razones. Porque son oficiales, una buena parte, 1/3, y otra porque están de día franco. Tenemos policías que normalmente hacen turnos 4x4, 4 días trabajando, 4 días libres, y lo que eso tiene como consecuencia es que la mitad del año están de día libre. Lo mismo tenemos miembros del Senafrón que tienen turnos 30x30, y eso trae como consecuencia que la mitad del año estén de día libre. Entonces necesitamos muchos más policías porque tenemos una mala distribución de la ratio oficiales, agentes, y también una mala distribución en cuanto a los días francos. También tenemos el problema del FICOI, que demanda muchos policías. Entonces, el policía prefiere obviamente trabajar en el FICOI, que es un fondo de autogestión de la policía, porque cuando trabaja en el FICOI cobra. Cuando cuida un estadio, cuida una gallera, cuida un baile, cuida una feria, etc. Entonces, yo creo que el FICOI a veces raya en la aberración, porque nosotros le damos, los panameños, 850 millones al año a los estamentos de seguridad, y le decimos, oiga, cuídeme la feria de David, cuídeme la feria de Azuero, cuídeme
el estadio Roscarú, que viene la liga de béisbol. Y los policías se voltean y nos dicen, no, no se lo cuidamos, para eso tiene que pagarnos un dinero por encima de esos 850 millones. Entonces, claro, todo eso se suma a la indisposición de la gente hacia los estamentos de seguridad, hacia el alejamiento de la gente de los estamentos de seguridad. Entonces, como te digo, es necesario que el policía deje de ver esa dualidad de presto servicio remunerado con mi salario, pero adicionalmente a eso trato de prestar la mayor cantidad de servicio en el FICOI, porque en realidad se genera una competencia. El policía prefiere estar en el FICOI, que le representa un dinero extra, que cumpliendo su labor como debe ser. Que cumpliendo su labor. Entonces, claro. Estamos generando una especie de agencia de seguridad privada dentro de la institución administrada por el directorio de la policía, que está generando una especie de competencia interna y un desgaste para los policías, y eso me parece que no debería ser. A mí me gustaría conocer, saliéndonos un poco del tema que originó esta conversación, exministro, la situación de seguridad con los migrantes que vienen pues de forma particular de Colombia, haciendo un trayecto que empieza obviamente antes de allí, pero que se encuentran con situaciones no solamente de riesgo por las inclemencias del tiempo, por la naturaleza, entre otros, por lo inhóspito de la selva del Darién, sino por propios moradores, según lo que hemos escuchado por parte de la directora del Servicio de Migración, que los roban, los violan. Hace poco se dio una situación, pero no creo que fue en el punto del Darién, me parece que fue en otro punto, ahorita se me escapa quizá el dato, en donde lamentablemente fallece un menor de edad, creo que de 4 o 5 años. ¿Qué tan complicado es, obviamente, al desconocer un lugar tan inhóspito como la selva del Darién y no tener, pues, puntos repartidos porque no hay cómo llegar o porque no es la forma o las condiciones adecuadas, pero que estas personas continúen realizando sus actividades al margen de la ley, pero que además ya cala en un tema delincuencial, criminal? Sí, bueno, yo anteriormente lo he dicho que no hay fuerza más poderosa, ni la fuerza eléctrica, ni la fuerza de la energía solar, ni la fuerza de los motores a combustión, como la fuerza de voluntad. Y lo que sucede es que los mercados laborales determinan hacia dónde van los trabajadores. No la frontera, no las leyes migratorias, no las autoridades, no los policías, sino la fuerza de la mano invisible del mercado laboral. Entonces, si tú tienes un mercado laboral como el colombiano, donde el salario mínimo es 250 al mes, si mal no recuerdo, y tienes otro como el de la ciudad de Miami, en donde pagan hasta $25 la hora, es decir, en donde en 10 horas te ganas el salario que en otro país te ganaría en un mes. Obviamente el trabajador va a tratar de migrar, incluso va a arriesgar su vida por migrar. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Y es una realidad que no depende de nuestro país, porque en todo este rejuego, nuestro país es solamente un tránsito. Un país de tránsito en cierta medida, porque nosotros también tenemos migrantes que han visto a Panamá como un destino: venezolanos, colombianos, nicaragüenses, dominicanos principalmente. Son las 4 nacionalidades que más ingresan a nuestro país. Pero hemos podido lidiar con nuestro problema, no podemos resolver el problema norteamericano, porque la diferencia de salarios es abismal. Entonces, es una gran cantidad de personas que quieren ingresar a ese mercado. Y el mercado laboral norteamericano necesita esos empleados. Los necesita desesperadamente, porque su gente no está interesada en generalmente en ocupar esas plazas, en ocupar esos puestos, porque tienen otras posibilidades. Entonces,
esa es la realidad. ¿Podemos o no podemos administrar el problema? Nosotros, yo creo que sí podemos. Tú recordarás que nosotros tuvimos organismos, o quizás no lo recuerdes, porque estas son situaciones que se encontraron en el gobierno de Endara, pero nosotros tuvimos, digamos, organizaciones criminales colombianas residiendo o establecidas con, digamos, laboratorios y pequeños asentamientos en el Darién. Y nosotros ese problema logramos resolverlo. Organizamos el Senafrón, si mal no recuerdo fue en el gobierno de Martín Torrijos, y varios directores del Senafrón, incluyendo a Fran Ábrego, recuperaron la soberanía nacional y lograron expulsar de manera permanente y definitiva a los ilegales que estaban en nuestro país. Estaban desde haciendo minería ilegal hasta haciendo tráfico de hormigas e incluso sirviendo como sitio de descanso para la narcoguerrilla. Entonces, si lo hicimos en el pasado, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? Yo hace un tiempo atrás escuché a la subdirectora de Migración, hace una semana apenas, la señora creo que es apellido Sarabia, decir que pues ella no tenía evidencia de ninguna violación de la ley en perjuicio de los migrantes ilegales que vienen por el Darién y que por lo tanto pues cuando ella tuviese algún tipo de conocimiento o de noticia o de evidencia presentaría las denuncias correspondientes. Yo creo que la manera de resolver el problema pasa por reconocer que existe el problema. Pero contrario Sí. a lo que reconoce la propia directora, porque hace una semana nada más tuvimos conversación con ella y reconocía los grupos delincuenciales que hay y de hecho habló de una investigación que se habría iniciado en ese sentido. Bueno, entonces pareciera que no hay un discurso coordinación único, entre ambos. Sí. no hay un discurso único allí, pero en todo caso, yo creo que es necesario tener un control por el bien de nuestro país, por el tema de seguridad ciudadana. Tenemos que confirmar si traemos allí delincuentes comunes o no. Claro. Por el tema de seguridad nacional tenemos que ver si tenemos terroristas o no. Por el tema de seguridad sanitaria tenemos que ver si existen personas que tienen algún tipo de enfermedad que pueda, digamos, contagiarse y diseminarse por nuestro país. Entonces, debemos, hay que hacer el trabajo. Hay que hacer el trabajo. Senafrón tiene una gran cantidad de funcionarios públicos, lo mismo que la Dirección Nacional de Migración. Tienen entrenamiento militar ambos, porque hoy en día el Servicio Nacional de Migración se ha militarizado y creo que el trabajo se puede hacer y los recursos existen y no podemos darle la espalda al problema y decir que no existe y que no tenemos ese tipo de delitos de tráfico de personas o de tráfico de seres humanos, porque la realidad está ahí. Tú puedes entrar a las redes y puedes ver infinidad de videos en donde ves el problema. Videos que muchos son desgarradores, padres sí, que dejan a sus hijos en manos de terceras personas, etcétera, etcétera. La inseguridad que definitivamente viven y que desconocen una vez parten, porque saben que hay situaciones de riesgo, pero no la magnitud de las mismas. Exministro, para resumir, recapitulando o retomando más bien el tema de los tatuajes en unidades de la policía, no lo ve como una limitante, siempre y cuando obviamente estos pues no sean tendientes a faltar a las buenas prácticas, ni mucho menos parte de algún tipo de identificación de una banda criminal. Bueno, yo lo primero que diría es que las políticas dentro del Ministerio de Seguridad no las dictan los policías. Los policías son agentes ejecutores de la autoridad civil. Entonces ese es un tema que de salida los policías no pueden decidir. Yo he visto que ellos ya tomaron una decisión y se la están imponiendo a los civiles. Eso me parece aberrante. Eso es una muestra de el desajuste institucional que existe en esa
institución que se ha convertido en una institución, en mi opinión, uno de los peligros más importantes para nuestra democracia. Eso es lo primero. Tienen que ser los civiles que se reúnen una vez a la semana con el presidente quienes tomen esa decisión. Dicho sea de paso, muchos son militares jubilados de la época de la dictadura, pero bueno, esa es la gente de la cual se ha rodeado el presidente. Mi opinión al respecto es que, como te dije, si es un tatuaje que va contra la ley, la moral, el orden público, las buenas costumbres, no debe permitirse. Pero si es un tatuaje que no atenta contra la moral, el orden público y las buenas costumbres, pues sí debe permitirse el ingreso al individuo. No podemos de un solo plumazo rechazar al 20% de la ciudadanía o al 10% de la ciudadanía que tenga tatuajes, porque entre ellos puede haber gente extremadamente competente que le dé un buen servicio a la institución policial. Yo creo que lo más importante que los tatuajes son las ejecutorias, los resultados. Y yo lo veo pues de esa manera. Interesante el punto de vista que comparte esta mañana con nosotros el ex ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, quien como siempre agradezco la disposición para conversar con esta audiencia. Muchísimas gracias y buen día, ex ministro. No, Ricardo, gracias a ti y buenos días a ti, a tu equipo y a la audiencia.